Bueno, yo aquí voy a necesitar ayuda, porque en un primer acercamiento, una primera aproximación, me cuesta mucho, me quedo desconcertado, y claro, hay elementos que uno empieza a descubrir, como el tema de la repetición, ¿no es cierto? Elementos pop, pero quedo un poco desconcertado, para serte franco. Sentirse desconcertado y perdido, yo creo que es parte de algo posible y a veces buscado. A mí me parece que la obra juega con códigos que son bastante familiares. O sea, yo creo que todo el mundo tiene una noción, aunque sea muy básica, de Egipto, ¿cierto? Y de su lenguaje artístico. Y también tiene una noción del colorido pop. Yo creo que confluyen esas dos cosas, entre otras muy elementales. Y después, claro, cuando uno entra, se da cuenta de que el artista está jugando con justamente esa vaguedad que todos manejamos de Egipto para maniobrar mezclando de manera muy arbitraria e incluso con chistes muy explícitos como introducir personajes de Condorito con ese universo y lo vuelve un universo propio. Recordemos, Enrique Mattei, un artista contemporáneo, por ejemplo, a Gonzalo Díaz, y hacía una pintura figurativa llena de citas. Él trabaja mucho con las citas, pero siempre con una factura muy académica. Y acá entró en una cuestión gráfica en la que apareció, año 2012, un humor y una factura muy diferente a la que tenía antes. Sin esperar, y yo creo que eso es importante, sin esperar salir con una suerte de mensaje, conclusión. Claro, esta obra significa esto. Yo creo que está muy lejos de eso. Hay distintas maneras de mirar la obra, además. Uno lo puede ver como conjunto, es decir, la obra es todos estos paneles en conjunto, o cada una de ellas una obra en particular. Sí. Y en la medida en que uno se acerca, y mientras más te acerca, más cosas vas descubriendo. Por ejemplo, citas en la figura, en los dibujos, en la forma como está dibujado, en la forma de la realización, etc. Claro, y son a veces citas no directas, son algunas muy obvias, explícitas. El Washington de Condorito. ¿Cierto? Pero acá, esta bañista, ¿no es cierto? Esta clavadista nos recuerda a Hockney. Exacto. Y la forma como están dibujadas esta salpicadura, ¿no es cierto? El agua que va saltando, recuerda las olas de Hokusai. Exacto. Claro. Entonces, es una obra que está repleta de referencias a otras culturas, a otros tiempos. Empezamos a ver que tiene toda una división bipartita, ¿cierto? La parte superior, una escena, la parte inferior, un desarrollo abstracto que puede tener que ver con la escritura o con las decoraciones que encontramos en la alfarería antigua, y viene ahí otra referencia. Uno empieza como a recordar, le resuena esas composiciones de Mark Rothko, ¿cierto? Estaba pensando Campos exactamente en Rothko, en términos de la composición, pero también del trabajo material. Si uno ve acá, por ejemplo, se adivina el color que está detrás. Está pintado, no es simplemente una impresión, ¿no es cierto?, un estampado, sino que hay un tipo de trabajo acá que también tiene sentido. Hablamos de la repetición de los motivos, del colorido, incluso de los tamaños, estas placas en trupán, ¿no es cierto?, todas exactamente iguales. Pero hay algo que es único. Y es único de este momento, de esta sala, que son estos murales, Claro. Que están pintados acá, están hechos aquí sobre la muralla. Sí, eso es bien importante destacarlo, porque hoy día existe, hace rato, ¿cierto?, la tecnología para plotearlo y pegarlo. Pero acá es muy significativo que use esta técnica porque, claro, la conexión con Egipto y los muros decorados es evidente. Y obviamente la forma en que está hecho es mucho más, si uno quiere, precaria, más popular, porque esto es látex probablemente, está pintado, o sea, está dibujado con carboncillo. Con carbón, ajá. Por lo tanto, tiene también una inmediatez y una fragilidad mucho mayor que las de esas piezas. ¿Cómo leer esto?
no, no llega, o sea, llega hasta el final y se pega una doblada. ¿Desde la clave del humor crees tú o no? ¿Hay que leerlo esto o de otras claves? No, yo creo que tiene mucha relación con, primero lo que decíamos, la pintura mural muchas veces atraviesa las salas completas, ¿cierto? Y a veces incluso genera la ilusión de que ese espacio es otra cosa. Pero creo también que hay aquí una cuestión de aprovechar la esquina, darle continuidad, y en ese sentido el trabajo con la esquina es algo que aparece en la pintura moderna. Hay otra lectura posible que tiene que ver con la perspectiva, que no está presente de manera, ¿no es cierto?, y eso lo sabemos todos, no está presente en la pintura egipcia, que son solamente planos, incluso las figuras así en plano. Y acá juega con esa perspectiva, en la realidad, no la hace ilusoria a través de la pintura o del dibujo, sino que en la realidad. De todas maneras. Y ahí hay un contraste muy fuerte entre el motivo y la ejecución. Esta sección de la muestra, bueno, muy distinta a la anterior en términos de los materiales usados, pero obviamente tiene la conexión con el tema de Egipto, y surge de un sueño y que él contrasta de alguna manera con la realidad. Y sí, pues es un juego con la propia museografía. Hay una referencia, ¿cierto? Aparte de las piezas que hay en el interior, hay un juego con lo que nosotros conocemos de la museografía, y aquí ocurre lo contrario de lo que debería pasar en una buena museografía, es que es la preservación de las piezas. Claro. Están en agua, con una iluminación que por calor genera evaporación, entonces está el vapor condensado en los vidrios, impidiéndonos una visión clara del material. Entonces también hay un contrariar la expectativa de lo museográfico en un límite que tiene que ver con el error, lo onírico y, por cierto, lo que pasa con las piezas. Son una mezcla. Y a propósito de mezclas, también hay una mezcla cultural, porque son figuras en cerámica, en grés, que es una tradición más bien asiática, una tradición coreana, japonesa, que viene de otros mundos, de otras culturas. Obviamente que también hay cerámica, alfarería egipcia, por cierto, pero también hay precolombina, y hay muchas de las figuras que tienen, por ejemplo, rasgos precolombinos, y algunas indumentarias que son clásicas del mundo precolombino americano y sobre todo mesoamericano. De todas maneras, o sea, uno puede ver que planteadas como están, que son dos exposiciones supuestamente distintas, tienen título diferente cada una, no es que ambas salas sean la misma, pero hay cruces evidentes. Yo creo que está muy presente siempre eso, la desviación de todas las expectativas que cada uno de los temas presentados tiene. O sea, uno tiene una cierta expectativa de lo egipcio, una cierta expectativa de lo precolombino, una cierta expectativa de cómo se presentan objetos en un museo. Todas esas cosas aparecen, las identificamos, pero enseguida vemos que están torcidas, desviadas, y eso tiene que ver con el humor, con cierta fantasía y cierta libertad también. Si uno piensa en la trayectoria de Matei, él en algún momento tuvo una visión bastante rigurosa respecto de las citas y las referencias que hacía a la historia del arte y a la historia del pensamiento también. Hoy día parece estar mucho más juguetón y más arbitrario, más lúdico, y permitirse que las cosas no calcen completamente. Y que no permanezcan para siempre, que eso también es de alguna manera una muestra de humildad de parte del propio artista. En una de las salas tiene muros pintados que en algún minuto van a ser pintados encima, ¿no es cierto?, cuando la exposición termine. Y estas piezas, al estar puestas en agua, al ser una alfarería, ¿no es cierto?, en agua, están destinadas también a la muerte, a la desaparición. Totalmente.